Bienvenido y bienvenida. Te estábamos esperando para que pudieras escuchar este mensaje que es especial para ti. Es únicamente especial y exclusivo para ti. Sé que vienes en busca de una respuesta inmediata. Te conozco perfectamente. Estás buscando videos de YouTube, que te metes a uno, buscas en otro la respuesta, pero como no te la dan inmediatamente, te sales. En este video, te adelanto, vas a conseguir esa respuesta que estás buscando inmediata de cómo solucionar este problema de la agorafobia. Y no solamente eso, te voy a contar mi experiencia personal de cómo lo enfrenté, los síntomas que yo tuve, cómo sufrí este infierno y a la vez cómo viví y amé este infierno. Y no solamente eso, cómo logré superarlo y cómo puedes tú hacer exactamente lo mismo sin ningún problema. Sé que puedes estar pensando que lo tuyo ya no tiene solución, quizá tienes 5, 10, 15 incluso años sufriendo con ansiedad. Y si tú apenas acabas de ser diagnosticado con agorafobia y al escuchar esto te alarmas y dices, no, yo no quiero durar tanto tiempo, o sea que voy a durar todo ese tiempo enfermo de agorafobia, te digo la realidad, no va a ser así. Y no tiene por qué ser así. Puede ser rápido. Incluso hay personas que se logran curar en cuestión de semanas de un trastorno como este que los tiene años sufriendo. Pero vamos a ver por qué una persona puede durar muchísimo tiempo enfermo de esto y otros pueden salir rápidamente. Pero antes de eso, como te dije, bueno, no te lo mencioné. Este video te voy a regalar una meditación, así que me gustaría que mientras yo te voy platicando, te voy contando mi experiencia, te voy contando cómo logré solucionarlo y cómo hoy tengo una vida feliz, tomes una respiración profunda de 3 segundos y una exhalación profunda de 7 segundos. ¿Ok? Lo vas a hacer cuando yo termine de contar a la cuenta de 3. ¿Va? 3, 2, 1. Inhala. 1, 2, 3. Exhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nota cómo tu cuerpo, tu sistema nervioso se va relajando, se va tranquilizando, porque realmente en este momento no está pasando nada. No te estás ejercitando, no te estás cansando, simplemente estás escuchando un audio y estás a punto de escuchar una historia, lo cual va a ser muy relajante y eso a tu cerebro le encanta, lo hace sentir relajado, desestresado, lo hace sentir muy bien. Vas a tomar una última respiración, pero en esta ocasión vas a inhalar durante 5 segundos y vas a inhalar cuando termine la cuenta de 3. ¿Ok? Y vas a exhalar durante 5 segundos. ¿Va? Entonces, vamos a hacerlo. 3, 2, 1. Inhala. 1, 2, 3, 4, 5. Exhala. Saca todo ese estrés. 2, 3, 4,
5 y listo. En este punto seguramente debes sentirte súper tranquilo. Entonces, ahora sí, voy a contarte un poco de mi experiencia con este problema. Muy bien, cuando yo comencé con esto, yo trabajaba desde casa, me dedicaba a prácticamente, bueno, no quiero entrar mucho en detalles, simplemente tenía un empleo de oficinas, si lo quieres ver, y trabajaba de forma remota, es decir, desde mi casa, justo después de la pandemia y durante la pandemia trabajé. Yo era un joven completamente sano, siempre me encantó el deporte. Yo no sabía ni qué era la ansiedad, no sabía que existía. Por ende no tenía empatía cuando otras personas en ocasiones llegaron a hacer comentarios de ese tipo, aunque francamente ni los recuerdo, porque nunca sufrí de nada. Me gustaba practicar el deporte, me gustaba ir a unidades recreativas cerca de mi casa. Me gustaba mucho utilizar la bicicleta, me gustaba salir con mis amigos, me gustaba salir de fiesta, me podía mover a cualquier lugar sin ningún problema. Si yo quería irme solo a una ciudad de viaje cerca de mi casa o incluso lejos de mi municipio, porque actualmente resido en México, podía hacerlo completamente solo, jamás tuve ningún problema. Pero a raíz de trabajar tanto tiempo encerrado, mi sistema nervioso, sin darme cuenta, se fue acostumbrando, escúchalo bien, al ruido de mi entorno, que es un ambiente pacífico, en teoría, ¿verdad? Pero conforme el estrés del trabajo se acumulaba y yo dejé de hacer ejercicio, solamente me concentraba en trabajar porque yo ya era un adulto y mis preocupaciones, al igual que probablemente las tuyas, eran otras. Ya no estaba el solo hacer deporte, ya estaba el pagar renta, pagar deudas, problemas en tu casa, problemas quizá con tu pareja. Personalmente en mi caso no tenía problemas con mi mujer, pero sí tenía bastante estrés. Entonces al yo estar muy estresado, hacía que hubiera constantemente discusiones, pero no eran problemas graves, sino más bien mi estado de estrés me mantenía en un humor irritante, ¿no? O irritable más bien. ¿Qué es lo que sucede? Un día yo, la verdad, recuerdo muy bien que necesitaba dar un pago de un crédito que tenía que pagar y me desplacé a una de estas tiendas de autoservicio que están en cualquier parte del mundo, en cada país. En el caso de México se llaman tiendas OXXO, que son tiendas en las que venden de todo tipo. Tú puedes pagar cosas como el internet, luz, agua. Entonces, ese día yo recuerdo que me desplazo a la tienda de autoservicio y recuerdo muy bien que yo ya tenía algunas sensaciones que me empezaban a preocupar en ese momento. Semanas antes yo ya había tenido muchos dolores de estómago y había tenido problemas con mi estómago en el sentido de que cualquier cosa que yo comía me caía súper pesado, me inflamaba. Y a mi edad no es normal que te inflames. Este tipo de enfermedades se ven en personas un poco más mayores.
Entonces, eso me sacó bastante de onda porque yo tenía que tomar muchísimas, no muchísimas pastillas, pero sí 2, 3 medicamentos como para la gastritis, para la inflamación del estómago, porque ya no era vida, por así decirlo, o sea, el pasar de comer cualquier cosa que quieras de la calle y jamás enfermarte a comida hecha en casa que te caiga inflamada. O decir, ya no puedo comer esto porque si no me inflamo. O sabes que se me antoja muchísimo comprar una hamburguesa o hacer una hamburguesa en casa, pero mejor no porque la carne me inflama. Entonces, probablemente te sientas identificado conmigo si tú llegaste a tener este síntoma. Yo fui al doctor semanas antes para checar eso, porque para mí no era normal. Y el doctor me mandó a hacer estudios. Pensaba que probablemente había un problema en mi hígado porque salía mucho de fiesta y pensaba que pudiera ser la causa. Me hice estudios y no, estaba mi hígado completamente sano, gracias a Dios, y tampoco tenía ningún otro problema. Pero los síntomas persistían, entonces me dijo, ¿sabes qué? Lo tuyo puede ser colon irritable, puede ser por una mala alimentación, y ya está, esa es la respuesta, ¿no? Bueno, volviendo al tema, me desplazo yo al Oxxo semanas después de este problema, y también es importante contarte que unas semanas antes, cuando ya tenía estos problemas en el estómago, empezaba con un síntoma medio extraño que eran piquetes en el corazón, como si me estuvieran dando piquetes, por así decirlo. Pero era moderado, no era para alarmarme, ¿no? Eso pensaba yo. Y realmente lo es, no es para alarmarte. Pero cuando desconocemos, pues nos hacemos ideas. Entonces yo me desplazo a esta tienda de autoservicio que se encontraba aproximadamente 5 cuadras de distancia de mi casa. Y yo siempre he sido una persona que le encanta en verdad caminar. Era algo bastante desestresante para mí. Me gustaba mucho caminar, grandes distancias y era divertido para mí. Entonces caminé a este Oxxo de 5 cuadras de distancia, hice el pago y recuerdo que estaba pero muy estresado. Yo no me daba cuenta realmente, pero ahora que vuelvo al pasado y me pongo en esa situación, me doy cuenta que yo estaba muy estresado. Entonces, llego a esa tienda, hago el pago y salgo de la tienda. Pero algo pasó en mí, que justo al salir de la tienda empecé a tener una sensación de que me faltaba el aire. ¿Sabes? Yo creo que conoces muy bien esa sensación. Entonces empecé a sentir eso. Luego me empezó a llegar una preocupación muy fuerte por ese síntoma, que yo jamás había experimentado un ataque de pánico. Aquellos que escuchen este video estoy seguro que recordarán el primer ataque de pánico y sabrán que es probablemente el más fuerte de todos porque es la primera vez que experimentas esa sensación. Yo salgo y empiezo a sentir esto mientras voy caminando de regreso a mi casa. No había avanzado ni una cuadra. Había personas en la calle, lógicamente, y el que me vieran estas personas me daba un poco de preocupación y no quería que me vieran. Probablemente también te sientas identificado porque no quieres que te vean débil, no quieres que vean que si te desmayas, que te está pasando algo, ¿no? Porque no es normal para ti. Entonces empezaron estos síntomas y luego mi visión empezó a sentirse borrosa. De repente sentía
como si me fueran a desconectar de la vida, por así decirlo. Como una sensación en la que se veía tan borroso todo y que en un momento u otro se iba a poner todo oscuro y iba a caer desmayado. Tenía esa sensación, como vértigos, una sensación en la que siento que me voy a desmayar, pero no es una sensación de, ay, siento que me muero, es una sensación de que sientes que vas a fallecer en ese momento. Entonces yo comienzo a experimentar esto. Luego viene otro síntoma que fue que mis piernas empezaba a sentir que perdían la fuerza, como si ya estuviera a punto de caer tirado por, no sé qué es lo que se te viene a la mente, un infarto o que te vas a desmayar. No pude llegar a mi casa ese día. Y no porque me haya desmayado, sino que lo que pasó es que llegué a... Antes de llegar a mi casa tienes que cruzar un semáforo y todavía faltaban varias cuadras. Pero como en ese semáforo los autos se detienen para que tú pases, como yo tenía todos esos síntomas encima, no quería que me vieran y sentía que en el punto en el que cruzaba la calle yo iba a caer desmayado. Entonces lo que hice fue sentarme, tratar de respirar, no se me bajaba la taquicardia y eso era porque estaba respirando mal, yo estaba respirando. Y eso tú no te das cuenta, pero todas estas cosas las descubres al observarte. Pero en el momento que tienes un ataque de pánico, tu respiración cambia. Tú piensas que estás respirando normal, pero en realidad no es así. Y eso es porque todo eso son, por así decirlo, comportamientos automáticos que va a tener tu cuerpo al enfrentarse a esas sensaciones. El cerebro siente que se está infartando. Entonces yo lo que hice fue sentarme, respirar mal, según yo estaba respirando muy bien. Me estaba desesperando porque yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué demonios me está pasando? ¿Qué puta madre me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Y seguía viendo gente, de hecho había una señora que se me quedaba mirando por cómo yo estaba respirando y cómo estaba sentado. Sé que no es normal ver una persona así. No es común, pues, por así decirlo. Entonces eso a mí me molestaba y me ponía más nervioso que la señora me estuviera viendo mientras yo estaba sufriendo esto. Estoy seguro que me entiendes. Lo que yo hice fue llamarle a mi padrastro y decirle, ¿sabes qué? Siento que no puedo respirar, ven por mí. Estoy aquí. Mi padrastro vino 5 minutos más o menos porque estaba muy cerca. Me subí al carro y me llevaron a una clínica que estaba cerca, ¿no? El doc me revisó el ritmo cardíaco y yo tenía una taquicardia de 120. Entonces, imagínate, el corazón estaba acelerado. Sé que hay personas que puede llegarle más y realmente a todos nos puede llegar a mucho más. Incluso si tienes una taquicardia y corres, tu corazón va a subir a 150, 170, pero sabes que eso es normal. Cuando corres es normal, el corazón cuando tú corres está a ese ritmo de 170. Lo que pasa es cuando no estás corriendo y tienes esa taquicardia, ¿no? Y eso es porque la adrenalina se libera. Pero vamos a platicar más de esto adelante. Yo comienzo a vivir eso, ¿no? Y en la clínica el doc me revisa, me dice, ¿sabes qué? Tienes un ritmo cardíaco de 120, vienes bien acelerado, tranquilízate. Me dieron un algodón con un poco de alcohol para tranquilizarme. Y me dijeron, ¿sabes qué? Hasta la prueba de COVID, ¿no? En ese momento. Y fui, me hizo la prueba de COVID al día siguiente, pero ya con un miedo fatal, porque
nunca había vivido eso. Entonces ahí nació realmente la agorafobia en mí, porque fue tan fuerte y fue tan feo el miedo que yo experimenté que me empezó a dar miedo salir. ¿Ok? Entonces yo salgo, voy al día siguiente con mis padres, y eso que ya era un adulto, imagínense el miedo que yo sentía, con mi pareja también, mi mujer. Me acompañan, me hago la prueba y parece ser que doy negativo. Y bueno, pues entonces, ¿qué tengo? Si yo acabo de sentir algo horrible. Entonces voy otra vez con el doctor, le digo, mira, soy negativo, ¿esto por qué me habrá pasado? Y él me dice, ¿sabes qué? Mira, yo no soy el más indicado porque era un médico general en una clínica cercana a mi casa, pero puedes hacer cita con un médico internista, que son supuestamente doctores más buenos, ¿no? Este médico me cobró aproximadamente 1,000 pesos mexicanos la consulta, lo cual sí se me hizo algo un poco elevado, pero la justificación era que era un médico internista, pues es mejor en este tipo de situaciones, ¿no? Yo voy con un médico internista, le digo lo que me está pasando. Cuando yo bajo del carro, antes de llegar al consultorio del médico, me siento con mucho miedo. Me empiezo a sentir con mucho miedo, la verdad. No me siento otra vez con esa fortaleza de estar vivo, de estar joven. Estás muy nervioso, tu sistema nervioso está hecho un caos, entonces yo apenas me bajaba del carro y ya estaba taquicárdico. Yo apenas me levantaba de una silla y si tenía muchos mareos o así, ya estaba taquicárdico. El corazón se acelera y empezaba a sentir piquetes. Entonces voy con este doctor y me dices, ¿sabes qué? Te voy a checar el ritmo cardíaco. Otra vez tengo 120. Mi corazón latiendo a ese ritmo. Imagínate. Fue bastante divertido y chistoso ahora que lo pienso, pero el doctor pues me revisa y me dice, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un holter, te vamos a hacer también, te voy a recomendar con otra doctora. Me dijo que esa doctora es especializada más en estos casos, porque ella contaba con una cierto aparato para checar el corazón. Y en eso yo pues voy a hacerme, primero voy a ver a esa doctora, porque el holter era bastante caro, costaba como $300. Entonces primero queríamos ver a la doctora para ver qué opinaba ella acerca de este tema. La doctora me dice, ¿sabes qué? Te vas a hacer estos estudios, te vas a hacer un estudio, me parece que eran, no recuerdo los nombres la verdad, pero era para ver si tenía un problema de hipertensión, checar la tiroides y checarme algunos otros para el tema del estómago. Quería ver si tenía Helicobacter y también me mandó a hacer un estudio especial, imagínate a qué grado llegó, ¿no? Y claro que todas estas consultas donde un médico te dice una cosa, te asustan. Entonces vas formando como una idea de que lo tuyo es grave. Porque si uno no te da la respuesta, entonces otro te la da. Y que encima es del corazón, ¿no? Entonces tú empiezas a vivir con un miedo de que te vas a infartar, etcétera. No te lo digo para hacerte hipocondríaco, te vas a dar cuenta de cómo todo esto se puede resolver fácilmente. Pero cómo también diagnósticos de este tipo pueden, pues no te estoy tratando de decir no vayas al doctor, pero un diagnóstico que no es certero puede incrementar tus síntomas, ¿no? En este punto a mí ya me costaba trabajo salir de mi cuarto, imagínate. Ir a la tienda, ya no
no quería hacerlo porque apenas entraba, me sentía mal y ya sabes, ¿no? Entonces voy con esta doctora, me manda a hacerme un estudio especial, se llamaba ecocardiografía Doppler, así se llamaba ese estudio. Y te estoy contando todo esto para que veas que no soy un charlatán. Puedes investigar qué es este estudio, ecocardiografía Doppler, así me acuerdo que se llamaba. Y voy con un cardiólogo. Ahora, ya no voy con un doctor internista, no, voy con un cardiólogo especialista que es el que realiza este estudio, ¿no? Que por cierto, ese estudio fue carísimo, me costó casi creo que $350 más o menos. La verdad yo digo que es caro porque yo, como gozaba de una buena salud, pues jamás había gastado mucho dinero en eso. Si acaso $20 en los estudios. Entonces, voy con este doctor y me recomienda un medicamento. Bueno, de hecho no me lo recomendó él, me lo recomendó la doctora anterior, que se llamaba Nebivolol, que era para detener las taquicardias, simplemente era para que tu corazón no estuviera acelerado. Entonces voy con el doc, me hacen el estudio y me dicen, fíjate que lo que tú tienes en tu corazón es un prolapso leve, escúchalo bien, leve de la válvula mitral. Es una válvula del corazón. Y este prolapso lo que causa es, al grado que tú lo tienes, que es leve, fíjate bien, lo único que te va a causar es dolor de pecho de vez en cuando, pero tú puedes hacer deporte, tú puedes tener una vida normal, tú puedes trabajar, tú puedes correr, tú puedes salir de fiesta, tú puedes hacerlo todo. De hecho, muchas personas que tienen esta situación ni siquiera tienen síntomas, son asintomáticos. Y tú lo tienes desde que naciste. Yo no lo sabía, o sea, platicando con ustedes, yo no sabía que tenía esto. Jamás me había hecho un estudio tan grande. Pero el doctor me dijo, tú lo tienes desde que naciste. Y le dije yo, entonces, ¿por qué me dan taquicardias cada que salgo? La última vez me pasó esto, me dio muchísimo miedo, y luego lo otro, y así, y así, y así, y así, y así. ¿Y sabes qué me dijo el doctor? Me dijo, lo que a ti te dan son ataques de pánico. Y yo, ¿y eso qué es? Y me dice, espera, ahorita te explico, porque estaba ocupado haciendo las cosas. Estaba como escribiendo algo en unos papeles. Entonces yo en mi mente estaba como, ok, si ya me dijo que lo que yo tengo en mi corazón es dolores de pecho de vez en cuando, que es leve, que yo puedo hacer todo, ¿por qué yo me siento tan mal? ¿Por qué yo salgo a la tienda y me pongo súper mal? ¿Por qué cuando salgo de día y hay mucho sol y tengo que caminar a una distancia larga, siento que me voy a desmayar, siento que me pega peor, siento tantos piquetes? ¿Por qué hoy siento todo esto? Es que yo algo tengo, eso decía yo. Y probablemente tú te sientas bien identificado con esto. Decía, no, es que yo algo tengo, puta madre, o sea, no es normal. Seguía Fernando. Y el doc pues me explica, mira, los ataques de pánico son esto, probablemente tú ya lo sabes, eso básicamente es la liberación de adrenalina que nos da una respuesta en los mamíferos, que es que el corazón empieza a bombear la sangre con todo porque se siente en peligro y quiere escapar de esa situación. Es por eso que sin hacer deporte, es decir, sin correr, tú te sientes súper acelerado porque tu sistema nervioso de mamífero se está preparando para escapar ante un inminente peligro. Lamentablemente, yo descubro esto ya muy tarde porque básicamente yo ya me había hecho muchas ideas, ya era todo un agorafóbico.
salir, tú sabes, ¿no? Entonces, el doc me dice eso y le digo, oye, ¿qué hago con este medicamento de Nebivolol? Y él me dice, síguetelo tomando. Síguetelo tomando hasta que tengas confianza de que puedes salir y pues está normal, pero no te hacen. Me recomendó tomarlo en las mañanas, yo sigo tomando. Como yo nunca asistí al psicólogo porque no fue una recomendación del doctor, ya que no es un especialista en esa área, simplemente me dijo, pueden ser ataques de pánico, sal más, haz ejercicio y con eso te alivias. Es muy importante que si tú tienes ataques de pánico, acudas con un psicólogo, pero no creo que sea la solución definitiva. Y te lo digo yo porque después de algunos meses que la agorafobia empeoró, tuve que ir con un psicóloga, perdón, mujer. Muy buena, muy buen trabajo, la verdad. Y lo que haces en una psicoterapia generalmente, no siempre es así, puede variar según tu caso, es prácticamente entender por qué tienes agorafobia, pero no necesariamente se va a llegar a las soluciones. Se necesita mucho tiempo, es decir, varias sesiones con un psicólogo para poder encontrar la raíz. Y lo que va a tratar el psicólogo es dotarte de herramientas que puedas utilizar ante un ataque de pánico. Y mientras se descubre el origen. En algunos casos, pues si tú te desesperas o no ves una mejoría, pues te pueden mandar con un psiquiatra, que también fue mi caso. Quiero que veas, y yo te estoy contando todo porque quiero que veas hasta el punto que llegué. Por si tú piensas que eres el más jodido, créeme que no. Llegué hasta lo peor, por así decirlo. Y como ahora lo resolví y no tomo medicamentos. Y puedo salir al lugar que me plazca. Y mi corazón está muy bien. Entonces, te quiero demostrar cómo es que la mente es nuestro peor enemigo si le hacemos caso. Bueno, entonces fui a varias sesiones con esta psicóloga. Me dio algunas, ¿cómo decirlo?, herramientas ante ataques de pánico. Me ayudó, por así decirlo, pero no solucionó el problema eso. Con esto no quiero darte el mal mensaje de que pienses que los psicólogos no sirven, eso es algo muy irresponsable. Sirven, pero el único que resuelve el problema eres tú. ¿Ok? Entonces, después me envían con un psiquiatra porque pues, mis papás estaban preocupados, mi mujer estaba preocupada y yo ya quería ser una persona pues, funcional, por así decirlo. Imagínate, de venir de ser un deportista que nunca le pasó nada a estar enfermísimo en ansiedad y ataques de pánico y todo esto, agorafóbico, en 3 años, ¿no? Yo realmente sé lo que es perderlo todo. Eso es perderlo todo. ¿Sí? Y te pido que aquí conectes con ese dolor, porque realmente es horrible el perderlo todo. Me refiero a perder esa confianza de salir al lugar que a ti te plazca y disfrutar de la vida sin ningún puto miedo, a no querer salir de tu cuarto porque sientes que te vas a infectar. Eso es perderlo todo. Perder amigos, perder amistades, perder experiencias. Pero bueno. Cuando yo acudo con el psiquiatra, él me hace ver los medicamentos de una forma distinta, porque mucha gente dice, no, yo no me quiero drogar, etcétera. Mira, te lo digo así. Si tú quieres ser funcional rápidamente, puede que sea tu opción. En mi caso no funcionaron.
eh, me recomendaron unas pastillas para tranquilizar la ansiedad. Me recomendaron también reemplazar Nebivolol por atenolol, que supuestamente es más leve, porque el psiquiatra aseguraba que el problema era más en el cerebro que en el corazón. Y me recomendó checarme en 2 semanas. Después de probar estos medicamentos, sobre todo el de la ansiedad, yo sentí como que me atontaba el cerebro. Francamente, así me sentí. Yo, aún todo drogado, fíjate, tomaba la pastilla para la ansiedad, después me tomaba la atenolol para evitar tener taquicardias. Aún así, yo salía a la calle y tenía ataques. Cuando me iba a tener que meter a una tienda, no me quería meter, porque tenía miedo de desmayarme enfrente de toda la gente, o desmayarme cuando estoy haciendo fila, o tener una taquicardia horrible y infartarme en la fila. Es interesante, es muy interesante cómo todo drogado no se me quitaba. En ese punto, ¿qué crees que llega a mi mente? ¿Qué tipo de pensamientos? Estoy jodido. En mi caso, gracias a Dios, yo jamás he tenido tendencia a ser una persona depresiva. Sí me llegué a sentir mal y sentirme un poco triste, es normal, pero jamás una conducta depresiva. Así que si tú tienes pensamientos de desvivirte, acude a un buen psicólogo, un buen psiquiatra, porque eso es más peligroso. Este tipo de pensamientos son peligrosos y son involuntarios, entonces te recomiendo que asistas por cualquier cosa. Pero si no es tu caso y no tienes tendencia a ser depresivo, no tienes que preocuparte. Creo que puedes solucionar este problema de la misma forma en la que lo hice. Voy a seguirte platicando. Está chingona la plática. Está muy bueno. Va. Entonces, pues, te decía, o sea, yo aún todo drogado, saliendo a la calle, no se me quitaba. No quería salir cuando mi familia me invitaba a comer a algún restaurante. Vamos a ir a este lugar, vamos a ir a la playa. Yo siempre decía que no. Incluso llegar a comer con mi familia en el comedor de mi casa, no quería hacerlo. Porque me empezaba a sentir mal, yo me empezaba a cansar cuando hablaba. Y mira, ahora tengo hablando 34 minutos sin parar. Pero yo me cansaba, yo sentía que era por mi corazón. Yo decía, no, es que esto que me diagnosticó el doctor, la válvula mitral, seguramente estoy mal. Y probablemente tú no tengas eso, o a lo mejor y sí, o a lo mejor y tienes otro tipo de problema en el corazón leve, o a lo mejor no tienes nada, mejor aún si no tienes nada. Pero yo me empezaba a hacer esas ideas y realmente no era mi problema en mi corazón. Es que tenía tanta ansiedad que me cansaba al hablar. Me cansaba al hablar. Era horrible, horrible. Entonces yo ya no quería ni siquiera estar comiendo con mi familia. Cuando a veces íbamos de visita a la casa de mis suegros, no quería comer en la mesa. No quería comer con ellos porque me sentía mal, me sentía mareado, todo ese infierno lo viví. También al grado de despertarme y ir al baño y sentirme mareado, sentir como que todo me da vueltas, como que me voy a desmayar. Esos vértigos son un maldito infierno. Fue un infierno, pero hay que amar el infierno. Y te digo, o sea, todo tiene un porqué. Cuando yo platico con el psicólogo en el pasado, él me decía que mis ataques de pánico probablemente se detonaron por una ocasión que yo sufrí un asalto
Pero en ese asalto yo no tuve ningún síntoma, estuve bien. De hecho, el primer ataque de pánico que tuve fue un año después, el que te platiqué al principio. Entonces, a mí no se me hacía como que eso tuviera relación, pero él decía que lo más probable era que fuera eso, ¿no? Hoy te digo algo, la verdad no lo creo. Sí sentí que en ese momento mi vida corría peligro, pero no creo que estuve real. Te voy a decir cuál era el problema real y el origen de mi ansiedad. Mis deudas. Ujú. Algo tan simple como eso. Mis deudas me tenían hasta la madre. Mis deudas me tenían hasta la madre. Y ni siquiera estaba tan endeudado. Estaba regularmente endeudado. Lo normal. Pero el problema era que yo salía de una deuda y agarraba otra. Salía de un préstamo y agarraba otro. Entonces, cuando tú vives muy endeudado, el 50% de tu sueldo y a veces hasta el 70% de tu sueldo se va a pagar créditos. Y ya nada más te queda el 30%. Entonces empiezas a vivir de una forma más infeliz, en la que cada vez tienes menos dinero para hacer cosas que a ti te gusta, que tú amas hacer, salir de fiestas, salir a restaurantes, ir al cine, disfrutar, el no tener ninguna preocupación, el vivir libre, el vivir pleno. Todo eso lo vas a dejar de hacer conforme tú te endeudes. Y a eso le sumabas el estrés que yo tenía por estar encerrado. Porque es importante salir. Si no te gusta socializar, es bien importante. El cerebro deja de producir serotonina cuando estás mucho tiempo en tu casa. Entonces súmale el estar trabajando 8 horas remoto desde mi casa. Súmale el estrés que yo tenía en mi trabajo al día a día. Súmale mis deudas, que eran el principal factor aquí. Todo esto me detonó, me superó. Quiero que veas tu mente en este momento como si fuera un vaso. Y quiero que veas el estrés como si fuera el agua. Mi mente era como un vaso que ya estaba completamente lleno de agua. Y cuando yo agregaba un poco más de estrés, ese vaso se colapsaba, se escurría todo el agua, se desbordaba toda el agua. Eso era un ataque de pánico. Eran mis síntomas. Eran mis síntomas que yo juraba que eran una enfermedad de la cual que jamás me iba a recuperar. Que yo juraba que tenía algo físico. ¿Cuál fue la cura? La cura fue decidirme a pagar mis deudas, es decir, que el ingreso que yo tuviera fuera a liquidar mis deudas. Y mira que me tardé como un año entero en poder liquidarlas. Y cuando yo las pagué, curiosamente, mi mente como descansó, me empecé a sentir liberado. Y previo a ese momento en el que yo iba pagando, yo iba saliendo más. Y seguía teniendo ataques de pánico, pero empezaba a aceptarlos, a dejar que me dieran todos esos síntomas, a dejarme morir. Sí, tenemos muchísimo pánico a morirnos cuando tenemos un ataque de pánico. Pero en lugar de pelear con el pánico, yo te invito a rendirte al pánico. Ríndete al pánico. Acepta que no puedes pelear con él.
Solamente respira profundo y déjate morir. Chingada madre. No te vas a morir, es imposible. Sé que así se siente. Sé que se siente como fallecer. Sé que se siente horrible. Sé que es un infierno. Pero cuando tú amas ese infierno, el síntoma se va. Este es algo muy loco, pero cuando yo empecé a salir ya, viéndolo desde esta forma y preparándome, yo ya no tenía que tomar medicamentos. De hecho, empecé a dejar de utilizarlos. Cosa que, la verdad, yo creo que me ayudó porque me dio más confianza. Entonces, cuando yo ya iba a una tienda de autoservicio y empezaba a sentir que iba a fallecer en la fila, se detonaba la ansiedad, me dejaba morir. Es más, te recomiendo que pienses esto. Ojo, si tú ya te checaste con psicólogos, si tú ya tienes un diagnóstico de que sufres de ansiedad y te checaste y todo, te recomiendo entonces que si a ti te detonan, estás en una fila, te dejes morir, por así decirlo. Y yo lo que decía era, ¿sabes qué? Me rindo a esto. Ya que las personas que están aquí a mi lado me carguen si me desmayo. Que ellos se encarguen de mi cuerpo. Y en ese punto en que la taquicardia, la ansiedad, el ataque de pánico, sientes que ya vas a fallecer, que está subiendo, es como, no sé, imagínalo así. Es como una línea que va a subir, va a subir, va a subir, va a subir. Y sabes que cuando llegue el límite ya te vas de este mundo, ¿no? Así lo sientes. Pues cuando llegas a ese límite, ¿qué crees que pasa? El ataque de pánico se va. Y es que en realidad es solamente eso. De hecho, en esa ocasión muy loca que fui a una tienda de autoservicio ya con esta manera de verlo, yo decía, me rindo. Esa ocasión dije, me rindo, ¿sabes qué? Fue la primera vez que lo empecé a utilizar. Dije, ¿sabes qué? Me rindo a esto. Ya no puedo pelear más. No me voy a regresar a mi casa corriendo. Estoy harto. Ya que estas personas me carguen, les hablen a mis familiares si es que me desmayo. Dato curioso, jamás me desmayé todo el tiempo que yo tuve ataques de pánico. Y fue horrible mi ansiedad, ya te lo platico. Probablemente tú tampoco te has desmayado. Entonces, cuando dije eso, yo sentí que desde el estómago sentí como si una bola de electricidad, por así decirlo, me subiera por mi estómago, después por mi columna y después por mi cuello y después por mi cerebro, como si me escaneara, por así decirlo. Cuando llegó a mi cabeza, ya no tenía ningún síntoma, pero de forma instantánea. Fue algo verdaderamente sorprendente porque yo cuando pagaba, pues agarraba mis cosas y me iba rápido. Entonces en ese momento que yo sentí eso y que ya no sentí ningún síntoma, me sentí tan feliz. Porque lo que hice fue a regresarme, dije con toda la calma del mundo, ahora sí, voy a regresarme por una cerveza, voy a tomar ahora sí las papitas que yo quiero, unas sabritas, porque a veces tomaba las que sean, era tanta mi ansiedad que agarraba las que sean. Pues ahora sí, con toda la calma, voy, otra vez me formo, ya no tengo ansiedad, pago y me regreso a toda madre a mi casa, con toda la tranquilidad. Entonces, es como tú lo puedes resolver. Siempre te voy a recomendar, por supuesto, que te cheques con un profesional. Primeramente el psicólogo. Y si es necesario, yo te lo recomiendo para que estés tranquilo si tú ya te hiciste hipocondríaco. En el sentido de que crees que tienes algo en la panza, que si un tumor, que si el corazón, que si te va a dar un infarto, que tal que tienes cáncer. Hazte todos los estudios que tú quieras para que tengas certeza de que no tienes nada. Solo así vas a tener esa seguridad. Y en resumen,
La cura para los ataques de pánico, desde mi punto de vista, es la aceptación de que tienes problemas también en tu vida. No es solamente esos síntomas. No es solo empastillarse. Revisa tu vida. Puede que tú también estés muy endeudado. Puede que estés estudiando una carrera que no te gusta, que te desagrada, que te estresa, pero lo haces por tus papás. Y porque si no te van a correr de la casa. Y porque tal vez no quieres decepcionarlos. O porque tal vez todo el tiempo te están comparando con un hermano mayor. Y mira que él sí estudió y tú eres un inútil. ¿Me entiendes? O tal vez estás en un empleo que ya te tiene hasta la madre, que ya estás harto de hacer, que no eres feliz. Velo así, realmente los ataques de pánico son un jalón de orejas de tu sistema nervioso que te dice que ya no lo puedes llevar así, que ya ese ritmo no lo aguanta más. Es eso también, ¿verdad? Entonces la cura para los ataques de pánico es la aceptación y también tener la humildad de ver hacia adentro y ver hacia afuera en tu vida todas estas áreas que te menciono. Porque también puedes tener una pareja que te tenga hasta la madre. Quizás si eres mujer, como lo dije en mi video anterior, una mujer obviamente heterosexual, o puede ser una mujer lesbiana, no hay ningún problema, o bisexual, lo que sea, que tiene una pareja que le es infiel y tú lo perdonas, y te vuelven a ser infiel y tú lo perdonas porque no quieres que te dejen, quieres estar sola, y vives con esa ansiedad de ver si es que qué tal si la otra persona está mandándose mensajes con alguien, qué tal si está haciendo esto, es que qué tal lo otro. Tu mente no te va a dejar en paz y tu sistema nervioso va a colapsar. Y lo mismo si eres hombre, igual. Entonces mi consejo es: ten la humildad de revisar detenidamente esas áreas de tu vida, porque muchas veces nosotros, los seres humanos, siempre queremos decir que estamos bien. No, es que yo estoy bien. Yo cuántas veces no dije eso estando enfermo. Es que yo no sé por qué tengo ansiedad. Si yo vivo a toda madre. Ah, pero es que estoy bien endeudado. Sí, pero eso qué, eso no me afecta. No, es lo que decimos los seres humanos. Entonces, ten la humildad de revisar esas áreas de tu vida, porque realmente son el origen de tu ansiedad, 100%. Una vez arreglas ese problema, ya quitarte los síntomas es facilito. Incluso podrías lograrlo hasta en 2 semanas, exponiéndote muchísimo a salir, a aceptar los ataques de pánico, aceptar los síntomas. Pero recuerda que si ese estrés, ese problema en tu vida sigue ahí, no importa que tanto experimentes los ataques de pánico y que tanto les tengas el miedo, no se van a quitar. Necesitas arreglar ese puto problema. Y el segundo factor importante para superar la agorafobia es la rendición. En lugar de pelear con el pánico, ríndase al pánico. Ríndete, déjate morir, no va a pasar nada. Te lo puedo firmar con sangre que no te va a pasar. Así que pues esa fue mi historia, y como más o menos un año después de arreglar el problema de las deudas y de exponerme, salí de esto. Y hoy te puedo decir que tengo una vida muy feliz. Incluso sigo trabajando desde casa. Y fíjate qué curioso que aunque trabajo desde casa, no me estreso. Tengo estrés normal, pero salgo, soy feliz. Me gusta muchísimo ir a la playa, me gusta muchísimo salir de fiesta, me encanta. Y yo todas esas cosas las dejé de hacer cuando estaba enfermo de ansiedad. Entonces, yo los invito a vivir sin ansiedad.
Sé que suena muy fácil, pero los invito también a conocerse. Y pues nada, si les gustó este video, por favor déjenmelo saber. Platíquenme, quiero saber qué opinan ustedes, cómo ha sido su experiencia. Y no solo aporten lo negativo en los comentarios, no solo digan, es que yo estoy sufriendo esto y que ya estoy hasta la madre. No, vean para adentro, comenten. ¿Sabes qué? Yo creo que puede ser esto, porque fíjate que gracias a tu video me doy cuenta, me permití ver que odio a lo mejor a mi madre, aunque suene raro. Muchas veces las personas no queremos aceptar eso, pero ¿cuántos de nosotros no vivimos a lo mejor una infancia muy fea? En mi caso no lo es, pero conozco, de hecho, muchísimas situaciones de amigos que odian a sus madres pero no lo quieren aceptar. Tuvieron unas mamás que los golpeaban, que no los querían, quizá porque ellos eran hijos de otras personas, que siempre trataron mejor al hermano y no quieren aceptarlos y ahí quieren estar buscando su aprobación, o sea, buscando que no los rechacen. Hacen todo para no sentir ese rechazo. Pero yo te digo algo, está bien sentirse rechazado. Si esa persona no te quiere, no importa que sea tu familia, aléjate de ahí y permítete sentir ese dolor que estás cargando en tu corazón.